Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de romper paradigmas. Este tema tiene que ver muchas cosas también, obviamente, con todo lo que hemos hablado, de la parte de cómo te habla el universo, hacer caso, hacer las señales y demás. Pero una de las cosas importantes es que nosotros mismos no rompemos estas partes del paradigma. Y al final, ¿qué es el paradigma? Esta parte de tus creencias o situaciones que al final de cuentas siempre van a ser como lo mismo. Esta parte de la mentalidad que quieres hacer exactamente lo mismo, que tienes una metodología o que eres muy lineal o que a veces no permites que las cosas fluyan. Y eso a veces este tema lo puedes escuchar muchas veces en el tema laboral, que te pueden decir es que tienes que romper paradigmas porque hay un sistema nuevo o porque hay un proceso nuevo o porque van a hacer algo nuevo y entonces tú no estás adaptado a esos cambios de un sistema, de un proceso, de un cambio de administración o un cambio de jefe. Entonces a veces esta parte de que no quieres porque no te dejan, normalmente esta parte del paradigma lo vamos a ver en la parte laboral, pero nunca lo vemos en la parte personal, en esta parte de romper nuestros propios paradigmas, que a veces emocionalmente nos afecta, socialmente nos afecta, familiar nos afecta, en muchas cuestiones, hasta en el amor nos afecta, porque nosotros siempre vamos a estar apegados a lo que tenemos nosotros como creencias. Acuérdense que tenemos estas creencias sociales, familiares, de todo tipo de creencias que podamos tener y que eso hace que nosotros mismos no rompamos esas creencias porque nos cuesta mucho trabajo. Y a veces te pueden decir en el ámbito de todo esto, te pueden decir, es que son las creencias limitantes, no limitantes, o las creencias que no te permiten o que te permiten. Al final de cuentas, las creencias puedes tenerlas positivas y negativas, pero esta parte de que no te permite como avanzar. No puedo porque creo que no es funcional, no puedo porque a lo mejor no va a estar bien o me cuesta mucho trabajo porque emocionalmente me va a afectar, me va a poner triste, me va a dar depresión, tengo ansiedad, tengo esta parte de la autoestima, que muchas veces hemos hablado de esta parte de la autoestima, que debes de tener la autoestima media y que nos cuesta mucho trabajo a nosotros como seres humanos romper esos paradigmas, romper esas creencias que nos están limitando en cierta forma y que nos están negando, que normalmente cuando hablas de creencias limitantes lo vas a hablar de creencias en el sentido de una prosperidad o de una economía. Y aquí no es tanto esa parte, sino en todos los conceptos y en todas las formas, porque si tú tienes una creencia, por ejemplo, hablando del amor, que porque te lastimaron, tienes el corazón roto, te hicieron algo, te fracturaron y demás, pues normalmente vas a tener esa creencia de no me voy a volver a enamorar o no me quiero enamorar porque me van a lastimar, porque me van a romper el corazón, porque ya vengo de un proceso muy complicado. Y entonces también tiene ese tipo de creencias, en este caso del amor, que no permites darte como esa oportunidad, digámoslo así. Pero cuando tienes esa parte de romper ese paradigma, porque al final tienes esa creencia que te pueden estar lastimando en cuestión del amor y que no te va a funcionar y que te van a tronar y que otra vez vas a sufrir, entonces tienes ese paradigma que no te está permitiendo avanzar. Entonces aquí es cuando tienes que cambiar ese aspecto, esa forma. Es decir, sí lo puedo hacer, sí me voy a atrever a arriesgarme ahora sí, porque a veces lo tomas como un riesgo en todos los sentidos, ¿no? Muchas veces el hecho de que tú te permitas hacerlo, estás rompiendo un paradigma, estás rompiendo esa parte de no puedo hacerlo, me cuesta mucho trabajo hacerlo, me cuesta mucho trabajo el merecerlo, porque también la parte del paradigma es parte del merecimiento. Porque no merecemos o porque no creemos merecerlo o porque nos cuesta mucho trabajo el merecimiento, que ya hablamos de este tema, el cual nos cuesta mucho forma de entenderlo, de comprenderlo, de aceptarlo, de reconocerlo, que nosotros merecemos muchas cosas positivas y que entonces cuando tú tienes la parte del no merecimiento, también tienes esta parte del paradigma que no estás rompiendo porque no me lo merezco, porque no tengo esta oportunidad, porque no puede suceder, porque me cuesta mucho trabajo, porque me cuesta mucha circunstancia, entonces eso hace que las cosas no fluyan como tengan que fluir. A veces eso cuesta demasiado trabajo entenderlo y comprenderlo para nosotros mismos. Acuérdense que también nosotros que mentalmente, emocional, nos flagelamos, pensamos muchas cosas, emocionalmente también.
parte emocional a veces no te permite romper por estos paradigmas, romper con esta parte de el merecimiento, esta parte de poder tenerlo bien. Y a veces podemos hablar en esta parte del paradigma, del nuevo paradigma, y el nuevo paradigma es aceptar el tener el merecimiento, reconocer, porque estás rompiendo el paradigma anterior. Paradigma anterior es esa emoción que no te permite avanzar, esa creencia que no te permite también estar, esa creencia que no te pone limitantes en cierta forma de no hacerlo. Y esto te afecta en todos los sentidos. Por eso cuando tienes como el nuevo paradigma que es el merecimiento, entonces las cosas van cambiando, las cosas van siendo de diferente forma y tú vas haciendo de diferente manera las cosas. Te cuesta, por supuesto, trabajo entenderlo porque acuérdense que nosotros como seres humanos, que siempre les he dicho que somos muy complicados y como somos muy difíciles, el flagelarte, el decir no puedo hacerlo, me cuesta mucho trabajo, el no, que tienes tatuado, sellado, que está complicado, que está un poco difícil, que está un poco, dijéramos, un poco angustiante en cierta forma para ti, porque a veces, muchas veces sucede que cuando quieres hacer algo nuevo te angustias, ¿no? O sea, no permites que las cosas pasen y te empiezas a angustiar y entonces empiezas a decir, es que si lo permito y si lo hago y si lo pienso y si me doy una oportunidad en el amor o me doy una oportunidad laboral o me doy una oportunidad en cualquier ámbito, entonces tú lo que estás haciendo es como esta parte del no puedo, no soy, no estoy, no me permito hacerlo, porque entonces tienes esas creencias que no te están dejando. Llámalas limitantes, llámalas negativo, llámalas en cualquier parte que no te está permitiendo, por esas creencias que no te permiten, obviamente es parte del paradigma que no estás rompiendo, porque es parte de lo que tú tienes en muchos sentidos, en muchas cuestiones. Y a veces cuando empezamos a romper, empiezas a decir, no tengo angustia, las cosas están funcionando, no me estoy preocupando, voy a fluir, porque a veces también implica que no fluimos como tenemos que fluir, nos cuesta mucho trabajo hacerlo y que como hemos hablado del tema es decir, ah, pues fluye, no pasa nada y dices, ay, ¿cómo voy a fluir? Todos piensan que es fácil decir el tema de fluir, pero a veces es permitirte hacerlo y cuando fluyes también estás viendo el nuevo paradigma, que te estás permitiendo y estás rompiendo el antiguo paradigma y tienes el nuevo paradigma que es el merecimiento. Cuando estamos manejando ciertas cosas para ciertas situaciones, porque muchas veces es como el me estoy sacrificando anteriormente en tu paradigma que no estás rompiendo, me sacrifico a muchas cosas, sacrifico mi mentalidad, mi emocionalidad, mi amor, todo lo que puedas creer. Y entonces también esta parte de sacrificio hace que esa parte del paradigma no la rompas. Porque muchas veces pensamos en, me voy a sacrificar por algo, me está costando trabajo hacerlo, y entonces tampoco estás rompiendo ese paradigma. Pero cuando tienes el nuevo paradigma y tienes la parte de romper ese paradigma y tienes la parte del merecimiento, entonces ya no lo tomas como un sacrificio, lo tomas como algo que te mereces tener, te mereces estar, te mereces tener en esta parte tanto universal, personal, llámale como tú quieras, y entonces eso nos va a dar esa oportunidad de entender nuestro nuevo paradigma en la parte del merecimiento. Pero cuando no rompes, entonces te vas a quedar atorado con lo anterior. Aunque tú digas que sí, muchas veces sucede esto. Cuando tú dices, sí voy a romper mis paradigmas, sí voy a romper esas creencias, sí voy a romper eso que me ata, que no me deja fluir, que me estoy flagelando, que me cuesta mucho trabajo, entonces inconscientemente dices sí, pero a la vez no lo haces. Voy a decir, sí voy a romper mis paradigmas que no me están permitiendo avanzar y estar mejor, pero en el subconsciente consciente no lo estás permitiendo. A veces sucede que en el subconsciente dices, sí lo dejo, o lo dices de los dientes para afuera como quien dice, sí lo permito, sí, pero en el subconsciente no es así. En el subconsciente está como esa parte todavía del miedo o está esa parte del, no, pero si hago esto, si hago el otro, porque también una parte importante es el miedo que tampoco te permite romper los paradigmas. Por el miedo
a una nueva oportunidad, por el miedo a que las cosas fluyan, por el miedo a decir que las cosas pueden estar mejor, por el miedo a atreverte a hacerlo, por el miedo a romper ciertos esquemas que tú tienes, por romper ciertas cosas que a veces estás acostumbrado a hacer o porque tienes esta parte social de tenerlo y también romperlo te cuesta mucho trabajo. Por eso muchas veces la parte que les comento del paradigma se hace laboral, pero es por lo mismo, si lo haces personal es lo mismo, o sea, no permito que un sistema llegue, pues no estás permitiendo que algo nuevo llegue en ti. Aunque aquí digan que estamos en un juego y demás, pues entonces rompe, quieres romper el juego que tienes aquí, como todo mundo habla que no es un juego la vida, pero al final si alguien dice que es un juego, estamos en un juego, pues rompe ese juego, rompe ese paradigma y rompe esa situación para que tú fluyas. Y no es que te salgas de la Matrix o te salgas de cosas que todo el mundo dice. Si tú dices que te quieres salir de la Matrix, pues rompe ese paradigma también. Rompe esa situación para que tú te salgas de ese estancamiento, si lo quieres llamar de esa forma. Si no es que a veces es difícil hacerlo, o cómo puedo cambiar o cómo puedo hacer las cosas, rompe con tus creencias que no te están permitiendo avanzar. Porque a veces es esta parte de, es que si lo hago puede pasar esto, si lo hago puede pasar lo otro. Entonces te empiezas a meter, a pensar, a fluir y entonces las cosas no las estás pensando como debe ser, las cosas no las estás analizando como debe ser y entonces no tienes el nuevo paradigma y no tienes esta parte del merecimiento. Entonces tiene todo, como que todo es conjunto y todo es pegado. Si tú estás con esa idea de que estamos en un juego, como todo el mundo dice, o que estamos en una Matrix, o que estamos en el mundo que nos está atando, pues entonces rompe ese paradigma. ¿Cómo vas a romper ese paradigma? Reconociendo que las cosas que estás haciendo a lo mejor no son adecuadas, a lo mejor cambiando ideas, a lo mejor cambiando esta forma y tener esta parte del merecimiento y transformándote en muchas cosas, porque cuando ya rompes y ya tienes un nuevo paradigma y ya tienes esta forma de el merecimiento, entonces te transformas en muchas otras cosas, en creer más en ti, en que puedes hacer las cosas, en que puedes fluir, en que tus metas se pueden lograr, llámale laboral, personal, social, amor, en muchas situaciones y en muchos aspectos lo puedes hacer. Pero si te cuesta mucho más trabajo es porque entonces, pues, tienes más arraigado esos paradigmas que no te permite, que son al final las creencias o cierta metodología que tienes personal. Hay personas que tienen esa metodología personal y no es creencia, es que tú tienes una metodología que dices, yo me despierto, me baño, voy por mi café, entonces llevas esa metodología de siempre. Cuando rompes esa metodología, entonces rompe esa también ese paradigma, que dices, ay, me voy a despertar, pero no me quiero bañar. Entonces, un día no te bañas a lo mejor y ya estás rompiendo esa metodología, ese esquema que tienes. Entonces estás rompiendo un paradigma. Ya cuando modificas, cambias, tienes esta parte, pues entonces tienes el nuevo paradigma, te transforma, las cosas pueden fluir de mejor manera, cambias decisiones, cambias ciertas cosas emocionales, ya te sientes mucho mejor, creo en mis emociones, ya no estoy apegado a ese proceso, a lo mejor de depresión, ansiedad o la parte de la autoestima, que no te sientes bien, que te sientes mal, que no te sientes merecedor de cosas, porque cuando no te sientes merecedor es que estamos hablando de la autoestima baja y que no te está permitiendo avanzar y que no te está permitiendo continuar. Porque cuando tenemos esta parte también de la autoestima baja, que te sientes decaído, que no te sientes capaz de hacer las cosas, entonces tampoco puedes en esta parte romper tu paradigma y entonces no estás fluyendo como debe de ser. Ya cuando te sientes bien, crees en ti, sientes tu autoestima media, que digas, yo puedo, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, yo soy una persona que vale como ser humano, como persona, puedo lograr cosas, entonces ya estás rompiendo ese paradigma y ya vas con el nuevo paradigma, tienes la parte del merecimiento y entonces te vas a transformar en muchas otras cosas buenas en ti. Entonces, a veces te puedes sorprender porque tú te puedes transformar en cosas positivas, en cosas buenas, en cosas que ya no estás pensando antes, que eso no implica que a veces pienses en cosas un poco negativas, como acuérdense que todos somos duales, pensamos cosas positivas, pensamos cosas negativas, pero también es como esta parte de entender que todo puede ser posible. Tú tienes una posibilidad de lograr cosas que tú te pones en meta.
Háblale de amor, habla de trabajo, háblale de proyectos, háblale de cosas personales, háblale de salud, que incluso cuando tampoco rompemos paradigmas de salud, es porque también te sientes muy enfermo. Es que estoy enfermo, ¿no? Esta parte, lo que tenga cada quien. Pero me siento mal, si tiene alguna persona un padecimiento, entonces me siento mal, no estoy fluyendo, mi cuerpo, no, me está pasando esto, y entonces te flagelas, y entonces tampoco rompes un paradigma de salud. Y me dirás, ¿por qué tengo que romper el paradigma de salud? Porque también si rompes el paradigma de salud y lo transformas, decir, estoy sano, mi materia está sana, no tengo nada de lo que me está afectando, esta materia está bien o mi materia está bien, mi humanidad está bien, mis células están bien. Entonces ahí vas cambiando y vas rompiendo esos paradigmas. Y entonces ya no te quedas con esa flagelación de decir, es que no estoy bien de salud. También esta parte de romper el paradigma de salud es muy bueno porque te puede ayudar a sanarte o estar mejor, independientemente que te tengas que tomar tu medicamento, y que incluso cuando te tomas tu medicamento puedes decir, este medicamento me está funcionando, estoy bien, mi material está muy bien, me está reaccionando bien, me va a ayudar a estar sano sin problema, ¿no? A decir, ay, pues ya me tengo que tomar el medicamento porque no me queda de otra y pues es algo porque me siento muy mal y entonces tampoco estás rompiendo ese paradigma. Es como esta parte de pensar positivo también, es decir, estoy bien, estoy sano, las cosas están fluyendo, las cosas se están dando y entonces tus cambios puedes darse en muchos sentidos y entonces ahí es como les digo, se pueden transformar en muchas cosas positivas. Y entonces vas a abrir a cosas nuevas, a cosas que se rompen y a cosas que se pueden llegar mucho mejor, en muchos sentidos y en muchos aspectos. Si tú rompes esta parte del amor, por ejemplo, que te sientes triste, que tienes el corazón roto, independientemente que tengas tu proceso, independientemente que tengas que sanar, pero también reconocer, bueno, estoy bien, ya me rompieron el corazón, a la mejor el otra persona que llegue va a ser el amor de mi vida, va a estar muy bien, va a ser adecuado, yo voy a estar bien, me voy a volver a enamorar. Hay gente que no se quiere volver a enamorar, no pasa nada, pero rompiendo el paradigma de no sufrimiento, de decir no me siento bien. Entonces, porque también la parte de no romper un paradigma es el sufrimiento que tengas hacia cualquier cuestión. Sufro porque no estoy bien, que también tiene que ver con la autoestima. Sufro porque las cosas no fluyen, sufro porque el amor no se da, sufro porque no me quieren, sufro, ¿no? Entonces tienes esa parte del sufrimiento y no estás rompiendo esos paradigmas. Al contrario, te quedas con ese paradigma de sufrimiento, digámoslo así, y entonces te quedas con esa creencia y entonces sufres y entonces yo sufro. A cambiar y romper ese paradigma de sufrimiento, por ejemplo, es ya estoy bien, me siento bien. Hoy lloré, ya mañana es otra cosa, ya mañana estaré bien, ya mañana las cosas fluirán, las cosas estarán bien. Hoy lloras, sufres si quieres, ya mañana es otra cosa. Y ya estás rompiendo ese paradigma, porque no te quedas en el mismo sufrimiento, no te quedas en el mismo proceso, no te quedas en la depresión. Y entonces cuando dices, ya mañana es otro día, mañana va a estar bien, ya te vas a sentir con más ánimo y entonces estás rompiendo ese paradigma de sufrimiento. En este caso, muchas veces te puede dar la parte del, digamos, en la parte emocional que te puede ayudar a transformarte en muchas cuestiones. Entonces, si te transformas en esta parte rompiendo y teniendo el nuevo paradigma y nuevo merecimiento, las cosas pueden fluir, las cosas se pueden dar y entonces cosas pueden llegar. Aquí el que el ángel te dice, tu ángel te dice, mientras tú fluyas, las cosas se darán. Si tú rompes tu paradigma, las cosas se pueden dar. No es quedarte con un paradigma que no te permite avanzar, sino romper ese paradigma para que puedas avanzar, puedas construir, puedas hacer y las cosas se puedan dar. Si te cuesta mucho trabajo hacerlo, entonces las cosas no se darán. Tienes que fluir, transformarte para que las cosas puedan fluir, las cosas se puedan dar y todo puede llegar. Entonces lo que él te dice es eso. Si tú te transformas en muchas cosas, las cosas pueden llegar, las cosas se pueden dar. Cuando cambias esta parte, entonces las cosas pueden fluir, las cosas pueden darse de mejor manera, cambiando esta mentalidad y cambiando este paradigma. Si no, te va a costar mucho más trabajo hacerlo. Y podrán decirme, no, pero es que como lo diré fácil o me dirán, Alma, tú lo dices fácil. A veces es fácil, a veces es complicado,
a veces puede ser no tan complicado, pero todo depende de lo que tú quieras hacer. Cuando tú te pones la meta de decir, sí lo quiero hacer, sí quiero romper mi paradigma, sí quiero ya no sufrir, estar bien, quitarme, o sea, romper esa creencia que no me está dando, romper esa limitación, entonces te vas a transformar y tú mismo vas a cambiar y te vas a ver de otra forma y te vas a abrir en muchas cuestiones, en muchas situaciones. Y es esta parte, rompiendo es la oportunidad de una nueva versión que puedas tener de ti. Entonces, si tú rompes tu paradigma, vas a tener una nueva versión de ti, vas a tener una nueva versión de lo que haces, vas a tener una nueva versión de lo que dices y entonces las cosas pueden fluir de mejor manera. Si tú rompes eso, vas a ver que te vas a transformar en muchas cosas, en cosas buenas, en cosas que vibren mejor, porque incluso tu vibración cambia. Créeme que cuando estás con un paradigma negativo, ese paradigma que no rompes, entonces vas a cambiar las cosas. Pero cuando no es así, pues entonces no cambias. Cuando dices, bueno, es que estoy así, me siento mal, no puedo hacer, pues te vas a quedar atorado en ese proceso. Pero cuando llegue, dices, sí, lo tengo que romper, sí tengo que estar bien, sí tengo que estar de mejor manera, entonces las cosas pueden fluir mejor. Si no, te va a costar mucho más trabajo como esta parte de hacerlo, esta parte adecuada de lograrlo. Entonces tienes que confiar también en lo que tú haces, creer en ti, tener esa parte del merecimiento, fluir para que las cosas se puedan dar. Si tú crees en ti, vas a ver que las cosas pueden llegar, que las cosas pueden fluir y entonces las cosas se pueden dar de mejor manera. Entonces, transformándote en muchas cosas es tener el merecimiento que tú quieres. Si tú quieres que las cosas no se den, entonces las cosas no pueden fluir. Tienes que confiar en ti, tienes que confiar en cosas como eso que te tiene que dar para que todo pueda fluir bien. Entonces es romper tu paradigma que no te permite para que tú tengas una transformación mejor. Te cuesta, pero lo puedes lograr. Va a ser difícil, sí, pero lo puedes hacer. Entonces tienes que confiar en ti, tienes que tener el merecimiento para que puedas fluir, darte la oportunidad de cosas nuevas, quitarte esas creencias limitantes, negativas o no te permiten avanzar y vas a ver que esos paradigmas que rompes te van a dar nuevo paradigma, vas a tener merecimiento y las oportunidades que el universo mismo te da te van a llegar. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo me despido, cuídense mucho y nos vemos en la otra.